Ya es hora de hablar sobre los 7 videojuegos más esperados para las consolas Xbox en abril de 2024. Estos son 7 lanzamientos impresionantes, algunos de los cuales estarán disponibles para jugar en unos meses y otros que tendrán que esperar para ser revelados. Sin embargo, lo que es seguro es que en abril de 2024 habrá 7 joyas que, si tenés una consola Microsoft, querrás jugar. Por lo tanto, debemos comenzar de inmediato. En el número 7 de esta lista tenemos un título que nadie se esperaba que se anunciara para este 2024, pero que se venía pidiendo desde hace muchísimos años. Sí, la franquicia Parque Jurásico carecía de un videojuego realmente ambicioso y Jurassic Park Survival tiene todos los elementos para convertirse en ese gran juego que los fanáticos del universo creado por Steven Spielberg han imaginado alguna vez. Fue presentado en los The Game Awards 2023 como una aventura de acción para un jugador y el equipo encargado de su desarrollo es nada menos que Saber Interactive, los mismos creadores de Warhammer 40.000 Space Marine 2. Lo que se ha mostrado del juego parece muy prometedor, pero considero que lo más interesante está relacionado con la época en la que se desarrolla este título. Regresaremos a la isla Nublar un día después de los eventos de la querida película de 1993. Se trata de un juego que experimentaremos en primera persona con la doctora Maya Yoshi como protagonista, una científica atrapada en ese lugar. Por lo tanto, nos espera explorar una isla nublar completamente realista, repleta de vida salvaje, incluyendo, por supuesto, dinosaurios y otras amenazas que espero nos sorprendan tanto como lo hizo este anuncio. Así que acción, sigilo, suspenso, adrenalina y terror con dinosaurios y otras criaturas prehistóricas nos aguardan en Jurassic Park Survival, disponible para los usuarios de Xbox Series X y Series S. Ahora pasamos al puesto número 6 de los 7 juegos más anticipados para las consolas Xbox en este año 2024. Indiana Jones and the Great Circle. Desarrollado por Bethesda en colaboración con Lucasfilms, este juego nos transporta a 1937, donde asumimos el papel del legendario aventurero Indiana Jones. La trama nos lleva en busca de un artefacto que deberemos encontrar antes que nuestros enemigos, llevándonos por diversas localizaciones como el Vaticano, Egipto, Tailandia, el Himalaya y posiblemente China. Combina acción en primera persona con puzzles y trampas, brindando una experiencia que, por lo que se puede ver, promete ser realmente emocionante. Todo apunta a que Indiana Jones y el Gran Círculo será el juego que todos los seguidores del famoso arqueólogo del mundo del entretenimiento han estado esperando. Bethesda y Machine Games cautivaron con el tráiler presentado en el Developer Direct de Xbox, así como con un gameplay lleno de escenas de acción y referencias a la saga. Una fusión de elementos que reflejan su amor por la marca y el personaje. En el número 5 de los 7 juegos más esperados por los usuarios de Microsoft para Xbox para este 2024 tenemos a Star Wars Outlaws. Aunque hay varios juegos de Star Wars en desarrollo, Outlaws ha captado la atención no solo por su concepto de mundo abierto con combate espacial, sino también porque viene de la mano de uno de los mejores estudios de Ubisoft, Massive Entertainment, conocidos por títulos como Tom Clancy's The Division y Avatar Frontiers of Pandora. Con un lanzamiento previsto para finales de este año, confirmado por Nvidia, los californianos han asegurado su pleno apoyo al juego de los galos. El término soporte implica una colaboración estrecha con Ubisoft y Lucasfilm Games, con la promesa de llevar la experiencia de la saga galáctica a nuevas alturas, si me permiten la redundancia.
Con este anuncio se confirma que Outlaw contará con soporte para DLSS 3, Nvidia, Reflex y Ray Tracing. Respecto a este último aspecto, de la compañía menciona que se trata del Ray Tracing para efectos, lo que sugiere que el juego podría optar por limitar la tecnología a sombras y efectos volumétricos para optimizar recursos, tal como se hizo en el juego de Avatar. Más allá de todo este aspecto técnico de alta definición, Star Wars Outlaw es una impresionante superproducción de Ubisoft y Lucasfilm que se desarrolla en el ocaso de la era imperial. Es la auténtica experiencia de aventura de Star Wars llevada al mundo de los videojuegos y también la confirmación de la fórmula casi patentada de Ubisoft trasladada a una galaxia muy lejana. La premisa de partida es por sí sola una combinación ganadora. ¿Qué sucede cuando fusionás el contexto de la trilogía clásica de Star Wars con los vastos mundos abiertos y las mecánicas ambiciosas de la compañía francesa Massive Entertainment, responsables de Division? Responden a esa pregunta en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S, posicionando a Star Wars Outlaws como uno de los proyectos más grandes e interesantes basados en la franquicia de Lucasfilm jamás realizados. Y sí, todo lo que ocurra en el juego formará parte del nuevo canon de Disney en medio del conflicto de la guerra civil galáctica entre la Alianza Rebelde y el Imperio. Una época repleta de peligros, pero también de oportunidades. Esto es especialmente destacable dado que se trata de una historia original con una protagonista creada para la ocasión, Kay Bess, una intrépida aventurera que no duda en desafiar y enfrentarse tanto al Imperio como a los sindicatos del crimen de toda la galaxia simultáneamente, tomando el relevo sin pedir permiso de un Han Solo completamente ausente como la mayor pícara y buscavidas de la era del ocaso imperial. Una propuesta irresistible para los aficionados de Star Wars en general y para los amantes de la aventura y la ciencia ficción. Star Wars Outlaw saldrá a finales de 2024 en Xbox Series X y Series S. Las plataformas de lanzamiento fueron anunciadas y confirmadas desde la propia web oficial de Star Wars el mismo día de la presentación del gameplay. Sin embargo, aún no se han establecido una fecha exacta de manera oficial. El número 4 de los 7 juegos más esperados por todos los Xboxers en este 2024 es para The first, Berserker, Kazan. Si te gustan los juegos del estilo Souls, atención a este título porque este es uno de esos videojuegos que promete mucho por varias razones. Sobre todo por su estilo intenso de action RPG y su llamativo apartado artístico que presenta una estética con recursos visuales muy atractivos del manga y del cómic en general. The First Berserker Kazan fue anunciado en la gala de The Games Awards 2023 y en Xbox Partner Preview 2024 volvió a aparecer y con información adicional. La verdad es que los fanáticos del género Souls-like, poseedores de una consola de Microsoft, tienen muy buenos motivos para alegrarse con esta propuesta que está desarrollando Newport, los creadores de Dungeon Fighter. Este juego es parte de una franquicia que se encuentra inmersa en el universo de Dungeon Fighter, que a su vez es una de las IPs más reconocidas de Nexon, la editora de estos juegos. Se han lanzado 3 títulos de esta franquicia, pero el proyecto más prometedor es The First Berserker Kazan, en el cual el jugador se convertirá en Kazan, el gran general del Imperio Pell,
que ha desafiado a la muerte y se ha propuesto descubrir los eventos que llevaron a su caída y vengarse de sus enemigos. El título promete al usuario experimentar el frenético estilo hack and slash característico de Dungeon Fighter, pero combinado con una acción vertiginosa en la que habrá que sobrevivir a la persecución de las fuerzas imperiales. Contaremos con una amplia variedad de equipamiento para el protagonista y será posible mejorar las habilidades y los tipos de armas y armaduras para adaptarlos a nuestro estilo de juego. En el número 3 de los 7 videojuegos más esperados de Xbox y Xbox Series tenemos a Marvel's Blade. Mitad vampiro, mitad humano y con el inquebrantable carisma de una Akane Lion imparable. La nueva gran producción de Marvel en el mundo de los videojuegos es Marvel's Blade, un título de acción y aventuras en tercera persona para un jugador en el que el inflexible cazador de vampiros limpiará la ciudad de las luces de chupasangres y criaturas de la oscuridad. El antihéroe de los cómics creado por Mark Wolfman y Jake Collan ha sido confiado a Arkane Studios, los creadores de Dishonored y Deathloop, consolidando las relaciones cada vez más estrechas entre Bethesda, Xbox y Disney. Blade es un personaje realmente fascinante, no solo al ser comparado con otros superhéroes más allá del papel, sino también frente al amplio legado de cazadores de vampiros. Pensemos en cazadores de vampiros dentro del universo de los videojuegos, pensemos desde Castlevania hasta Devil May Cry. Entre otras cosas, Eric Brooks, la persona tras las gafas de sol, se adapta perfectamente a la combinación de lo que ya disfrutamos en los juegos de acción, con una auténtica sed de sangre que, dicho sea de paso, los grandes personajes de los cómics de Marvel intentan evitar. Marvel's Blade estará disponible a partir de la segunda mitad de 2024. Ni Xbox Game Studios, ni Bethesda, ni la propia Marvel han anunciado una fecha de manera oficial, pero durante el proceso de adquisición de Activision Blizzard el pasado año 2023 se especificó que un nuevo juego no anunciado de Bethesda, basado en una licencia, se lanzaría dentro del periodo fiscal de 2024, el cual concluye el 30 de septiembre. La única otra licencia que tienen ellos es Indiana Jones, y para entonces el juego de Indy ya había sido presentado oficialmente. A partir de este punto y dependiendo del desarrollo y la producción, existe la posibilidad de que Marvel's Blade llegue después de septiembre de 2024. De hecho, es ese tipo de juego que se adapta perfectamente para ser lanzado en Halloween. Y no debemos olvidar también que Marvel Studios tenía previsto lanzar su propia película de Blade, la cual originalmente estaba programada para estrenarse también en septiembre de 2024, aunque sí es verdad que ha sido retrasada hasta 2025. Marvel's Blade es el primer juego de acción y aventura de Arkane Lion diseñado para jugarse en tercera persona, lo cual representa un doble desafío. Esto quedó claro en su presentación, así como en las primeras piezas de arte conceptual. Sin embargo, no se ha especificado si se trata de un proyecto relacionado con otros universos de videojuegos de Marvel, como Marvel's Spider-Man y Marvel's Wolverine, o si es una visión propia y el inicio de un nuevo universo creado por Bethesda. En el número 2 de los 7 juegos más esperados por los usuarios de Xbox en este 2024 tenemos a Senua's Saga, Hellblade 2. Es el turno del hiperrealismo violento y exclusivo de Microsoft. Finalmente, tras 5 años de espera, podremos disfrutar de Senua's Saga Hellblade 2, desarrollado por Ninja Theory. Aunque la trayectoria de Ninja Theory ha sido relativamente corta, con apenas 9 juegos en su historial, es un equipo sumamente versátil que ha ofrecido un trabajo destacado en diversos géneros. Sin embargo, su saga más memorable
siempre será Hellblade y su segunda entrega, Senua Saga Hellblade 2. Fue en 2017, hace ya 7 años, cuando este equipo británico nos impresionó con una historia de acción en tercera persona con elementos de terror, roguelite y sobre todo una puesta en escena sobresaliente y una trama centrada en el dolor y las enfermedades mentales. Un logro que cabe destacar, se anunció inicialmente como exclusivo de PlayStation 4, pero para su secuela Microsoft supo reconocer el potencial del equipo angloparlante y se aseguró uno de los juegos más esperados de 2024. Es que sí, tras una espera de 5 años desde su presentación en The Games Awards 2019, Senua Saga Hellblade 2 llegará este próximo 21 de mayo, anunciado con un tráiler gameplay a la altura de las expectativas de este juego. Un título desarrollado en Unreal Engine 5 con oscuridad, realismo gráfico, diseño narrativo, que es algo que necesitamos más en los videojuegos, y una jugabilidad más refinada para adentrarse en el terror de la mitología nórdica. Continuando la historia de Senua, quien sufre de psicosis, esta secuela promete revolucionar el combate y, como decía antes, la narrativa. Ambientado en un mundo visualmente impresionante, llegará con mejoras significativas en comparación con su predecesor. Can you smell their fear? He's here. Death is coming. Look at the bones. Death is coming. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everyone. No one's ever killed a giant before. What makes you think you can stay? Por supuesto, en el avance vemos nuevamente a la talentosa Melina Schwertgens, actriz protagonista que da vida a Senua, así como a la banda Heilung, que compuso la música del primer avance del juego. Este grupo escandinavo que fusiona música folk, death metal y folk metal experimental ha trabajado en producciones como Vikings o Game of Thrones y se espera que siga sorprendiéndonos en este Senua Saga Hellblade 2. Get ready. Get You ready. can do this. First the iron, then the fire. Yes. Yes. Según mencionó el equipo británico en el Xbox Developer Direct, el director de sonido, los diseñadores de sonido y todo el equipo técnico sonoro del juego han trabajado arduamente para crear una experiencia auditiva a la altura de las expectativas. Expectativas no solo de un juego de nueva generación, sino también de una aventura tan centrada en los problemas y enfermedades mentales. Se ha desarrollado un sistema de grabación de audio dual para las voces en la cabeza de Senua, junto con un audio 3D con tecnología mejorada para aumentar la inmersión. Pero eso no es todo. El equipo británico también ha colaborado con médicos y profesionales de la psicología, al igual que en el primer juego, para ofrecer una experiencia que no solo busque representar las enfermedades mentales como algo común, sino como una forma de dar voz a aquellos que la padecen. Se trata de un trabajo minucioso que promete sorprender tanto a los fanáticos como a los recién llegados a esta aventura aún más narrativa que su predecesora de 2017 y que pretende dejar una huella indeleble en la memoria de muchos en este año 2024. The
hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started bending and quacking. Y finalmente llegamos al número 1, al primer puesto de los 7 juegos más esperados por los usuarios de Xbox en este 2024. El primer lugar, el top de este ranking, lo ocupa nada menos que OD, el nuevo juego de Hideo Kojima. Lo único realmente claro que tenemos sobre OD es que será similar a Metal Gear, Death Stranding y otros juegos de Kojima en un aspecto. Se recordará por ir en contra de la corriente del momento. The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox. El creativo japonés aseguró en su cuenta de X que su colaboración con Microsoft será tan diferente como el resto de sus proyectos pasados, y Kojima lo ha hecho de nuevo. Con solo un tráiler, este icónico diseñador, director, autor ha captado la atención de gran parte de la comunidad y ha desatado una ola de teorías en torno a OD, un proyecto de terror en colaboración con Microsoft que sorprendió en la pasada gala de los The Games Awards con un avance tan enigmático como hiperrealista. Y aunque los jugadores han estado especulando sobre las mecánicas e historia del título desde entonces, hay algo que está claro: será una experiencia al más puro estilo Kojima. Así lo sugiere el propio creativo japonés con una reflexión publicada en su cuenta personal de X, diciendo algo así como: parece que me han asociado con la creación de juegos que van en contra de la corriente del momento, como los títulos de escondite en los que debes filtrarte en una instalación sin ser detectado por el enemigo, o los juegos de reparto en los que disfrutas moviéndote en un mundo abierto. Pero, es decir, para Kojima, el juego más experimental fue derrotar vampiros fuera de tu casa, usando la luz solar real a tu alrededor. Encontré una feroz oposición por parte del equipo e incluso de la compañía para hacer este juego. En ese sentido, OD es igual de diferente. Con este mensaje, Kojima hacía referencia primero a Metal Gear como a Death Stranding, sus dos marcas más famosas, pero las declaraciones sobre un juego de derrotar vampiros fuera de tu casa hacen alusión a uno de sus proyectos más desconocidos, que es Boktai, the sun is in your hand. un juego diseñado por Hideo Kojima para Game Boy Advance, que literalmente requería luz solar para jugar. Pero volviendo a OD y a su primer tráiler, ha generado más incógnitas que respuestas. Kojima ya es súper conocido en la industria por mantener el misterio durante la promoción de sus títulos, y OD no es una excepción, ya que su primer tráiler ha generado innumerables teorías sobre lo que podríamos encontrar en esta experiencia. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que el juego busca ponernos los pelos de punta y contará con la participación de actrices como Sophia Lillis y Hunter Schafer, así como del reconocido director de cine Jordan Peele. Además, Kojima hizo un guiño a Silent Hill en el primer tráiler de OD con un detalle casi invisible que hace referencia a su juego cancelado. La comunidad ha descubierto este detalle gracias al ojo agudo de Central Xbox, quien ha compartido su último descubrimiento a través de X. Como se puede ver, Kojima escondió un puñado de letras en la boca del actor Udo Kier. Para ver estas letras, el usuario de X tuvo que detener el video en fotogramas específicos. Esto lo pueden hacer ustedes mismos en sus casas con el trailer de OD. Ahora bien, ¿qué dice exactamente este mensaje secreto? Según explica Central Xbox, la palabra oculta en la boca de Kier forma la palabra Atami, una ciudad japonesa ubicada en la prefectura de Shizuoka. Los kanjis utilizados para escribir Shizuoka son estos: Shizuoka,
pero si se analizan por separado vemos que 静 significa tranquilo, calmado o silencioso y 丘 se define como colina. Por lo tanto, aquí tendríamos la curiosa referencia a Silent Hill. Recordemos que lo de Silent Hill es uno de los casos más singulares que hemos visto en la industria de los videojuegos. A través de la aclamada demo de PT, Kojima y Guillermo del Toro asustaron a muchos jugadores con una breve experiencia de terror que posteriormente se conocería como el regreso de Silent Hill. Sin embargo, Kojima y Konami pusieron fin a su larga colaboración y como resultado Silent Hill quedó en el olvido. Esperamos con ansias OUD, el juego número 1 de los 7 juegos más esperados de los usuarios de Xbox y sus consolas Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series S y Xbox Series X. Y con esto llegamos al final de este video. Contame cuáles de estos títulos esperás con ansias. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, solo te pido un like, que te suscribas a este canal, Los Videojuegos, Gaming de todos los tiempos. Yo soy Pendo del Espacio. Gracias por sintonizar. Chao.